Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de RCR, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos, comenzando el programa, a nuestro primer invitado. Javier Tarazona es director de la organización Fundarredes, además presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el estado Táchira. Profesor Tarazona, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, Alejandro, un abrazo. Para el placer para mí y el gusto también de poder compartir las impresiones de lo que vivimos en contexto fronterizo. Pues mucho interés, profesor, de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros sobre lo que está ocurriendo en la frontera, específicamente en el estado Apure. Lo hemos seguido en redes sociales y usted viene documentando lo ocurrido en las últimas horas, este ataque entre la noche de ayer y la mañana de hoy, donde varios efectivos militares venezolanos aparentemente resultaron heridos. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar quiero señalar que en las últimas jornadas, en los últimos días, hemos presenciado un conflicto armado en territorio apureño, que es el reflejo de la complacencia, de la asociación, de la relación que es pública y notoria entre la guerrilla de origen colombiano y quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Desde el pasado domingo 21 de marzo, específicamente en La Victoria, las Fuerzas Armadas venezolanas desarrollaron un operativo armado contra el Frente Décimo de la FARC. Y aquí quiero hacer un elemento, digamos, de aclaratorio. No hay una posición del Estado venezolano contra todos los frentes del ELN y la FARC que tienen presencia en Venezuela. Vale decir que esta situación de confrontación contra el Frente Décimo, dicho frente comandado por alias Ferley y alias Arturo, ha sido histórico por lo menos en los últimos meses. Específicamente el 19 de septiembre del 2020 hubo un primer enfrentamiento en la población del Nula, un segundo enfrentamiento el 31 de enero del 2021, específicamente en la población de La Macanilla. Y este último enfrentamiento, o mejor dicho, epicentro de un conflicto armado, se da en La Victoria el pasado domingo 21 de septiembre. Frente a la pregunta que me haces, si anoche hubo militares heridos, debo señalar que el enfrentamiento, o mejor dicho, el ataque de la FARC fue en el sector Tres Esquinas de manera específica. No hubo ningún militar herido, no hubo un ataque físico contra militares, sino por el contrario, con este punto de control que está ubicado allí en sector Tres Esquinas. Con esto quiero señalar que las imágenes que están rodando por allí forman parte de una estrategia de desinformación que es dirigida desde Miraflores. Es decir, que la información que han publicado medios de comunicación digitales y periodistas no se corresponde con la realidad según lo que usted maneja, profesor. Estas últimas imágenes de militares heridos no corresponden con la situación denunciada y presentada por nosotros en la opinión pública de La Charca o de Tres Esquinas. Ahora, tengo que preguntarle, profesor, acerca de lo que ha ocurrido. Hemos escuchado varias de las entrevistas que usted ha ofrecido, insistimos, lo seguimos por redes sociales, y su versión
coincide con la que manejan las autoridades en Colombia, y es que aparentemente este enfrentamiento en Apure responde a la lucha por las rutas del narcotráfico. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, es importante destacar que nosotros en Punta Arenas hemos venido documentando la actuación de grupos armados irregulares de origen colombiano en Venezuela y su expansión por el territorio. Es triste que hoy podamos nosotros dar un balance que en 20 entidades del país hay presencia del ELN y la FARC. Sin duda alguna que la configuración de estas operaciones, de esta presencia, incluso de la justificación hasta en el imaginario social del venezolano, lleva años. Tienen 5 emisoras en frecuencia modulada, han venido cautivando a la población mucho más vulnerable como los niños, los adolescentes, a través de regalías, a través de alimentos, a través de regalos. Y ciertamente lo que hoy estamos viendo es la consecuencia de la asociación con el demonio, llamaría yo, de la asociación con los terroristas, sin duda alguna, que es por la pugna de un territorio que facilita las actividades del narcotráfico y del neoextractivismo, que no es otra cosa que la extracción de oro, diamante y coltán que se da en territorio venezolano, en este caso a través de este territorio fronterizo. Lo que estamos viendo no es una posición del Estado contra estos grupos armados. Incluso la posición que ha tenido el propio ministro de la Defensa el pasado fin de semana, cuando emitió un comunicado, estuvimos frente a una posición evasiva, estuvimos frente a una posición de negación, y no por el contrario frente a una conducta de firmeza y de contundencia contra todos los grupos armados irregulares presentes en territorio venezolano. Ahora, el ministro de la Defensa colombiano, a su vez, Diego Molano, ofreció una declaración en respuesta a lo dicho por su par venezolano, pero también por Nicolás Maduro, advirtiendo, entre otras cosas, que desde Colombia iban a combatir a estos grupos abiertamente y que allí no iban a contar con padrinos. Yo le pediría un comentario al respecto, porque la versión que trata de ofrecer el régimen de Venezuela es que, bueno, lo que está ocurriendo responde a una estrategia internacional y para nada asume la más mínima responsabilidad, profesor. Lo escuchamos. Es público y notorio que siempre ha habido un padrinazgo para la actuación y operación de estos grupos al margen de la ley y territorio venezolano. Es lamentable para nosotros, como país, que este tipo de organizaciones cuenten con el aval, con el respaldo, con la facilitación de un Estado que permite, complace y acelera este tipo de comportamientos. De manera que lo que sí creo es que en Venezuela, desde que llegó Hugo Chávez, la guerrilla del ELN y la FARC ha tenido padrinos. Hoy, Padrino López es un padrino de la actuación del ELN y la FARC en territorio venezolano. Si me permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más porque me gustaría conocer su opinión, su versión sobre lo que ha ocurrido con los venezolanos. El caso de esta familia que fue asesinada porque fue señalada supuestamente por estar vinculada a la guerrilla, una versión que ha desmentido abiertamente su hijo y otros familiares que quedaron con vida, y el desplazamiento forzoso de más de 4.000 venezolanos huyendo de estos enfrentamientos. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de lo que está ocurriendo en la frontera, que preocupa, y muchos enfrentamientos que en el estado Apure han dejado como saldo más de 4.000 ciudadanos que han abandonado nuestro país, que ahora mismo se encuentran en el municipio de Arauquita del lado colombiano. Nos acompaña el profesor Javier Tarazona, que conoce perfectamente la situación, director de Organización Fundaredes, y yo le dejaba un par de preguntas, profesor, sobre estos casos de violación o posibles violaciones de derechos humanos que han sido denunciados. Me refiero concretamente a la muerte de una familia prácticamente entera que fue asesinada, señalada, según han dicho sus familiares, falsamente por pertenecer supuestamente a la guerrilla, y la detención de decenas de ciudadanos cuya identidad hasta este momento se desconoce. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos frente a un escenario de contexto opresivo, y quiero significar que la arbitrariedad, que la anarquía, la forma perversa en la que hemos visto un comportamiento del Estado venezolano es repudiable. Quiero decir que esta fue una operación que lamentablemente hoy quienes ostentan el poder han salido derrotados de todas. Y esto es producto de la improvisación, María Alejandra. Porque es lamentable que, por ejemplo, el día domingo, 21 de marzo, cayeron oficiales venezolanos en minas antipersonales instaladas por la FARC, cuando no solo se incumple una convención, el Tratado de Ottawa, la Convención de Ottawa, sino por el contrario, que entramos en una normalización de un conflicto que, aun cuando es público y notorio el conflicto, hoy por hoy el Estado venezolano sigue negando. Luego, el día domingo, la destrucción de viviendas, el incendio de viviendas, las desapariciones de personas, el asesinato de personas, la construcción de falsos positivos. Mire, yo quiero, por ejemplo, denunciar a través de este espacio cómo hemos tenido comunicación con la familia, que ayer a las 11 de la mañana le entregaron los cadáveres y no les entregaron certificado de defunción. Entonces, allí comenzamos a ver que la perversidad no termina. O sea, no ha sido suficiente asesinarle a la familia, no ha sido suficiente destruir casas, saquear negocios, esto hecho por las FAES. Pareciera, y es lo que uno se pregunta, ¿por qué razón las Fuerzas Armadas
no desarrollaron ese procedimiento? ¿Por qué terminan involucrando a una organización cuestionada hasta por Naciones Unidas por la conducta de exterminio que ha tenido? Y bueno, esto hace que el problema se profundice, que el problema crezca, que el número de desmovilizados o desplazados forzados sea mayor y que sin duda alguna todo el mundo tenga un miedo colectivo. Sobre este caso, ¿qué información puede compartir con nosotros, profesor? Es decir, me refiero a la familia de Edinson Emir Ramírez Remolina, que es el hijo de estos señores que fueron asesinados junto a un hermano suyo y un tío. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, nosotros hemos conversado con la familia. Hoy hemos consignado, entre ayer y hoy hemos consignado a la alta comisionada de Derechos Humanos, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Sistema Interamericano y a Relatorías de Naciones Unidas información relevante sobre los hechos de esta perversa actuación de la FAES en el barrio o en el sector 5 de julio de La Victoria, que dejó consigo la ejecución extrajudicial de estas 5 personas, 4 de una familia, que en este momento siguen igual actuando de manera pervertida, como lo decía hace un momento, cuando no le entregan el acta de función, porque queremos saber cuál es el acto conclusivo que el Estado venezolano tiene frente a estas muertes. Obviamente, para nosotros hacer nuestra actuación de reclamación internacional e incluso a nivel local, nacional. La verdad es que el dolor que estas familias comentan en relación a lo que eran sus hermanos, sus padres, sus familiares directos, eran que eran personas de bien y que jamás pensaron que los iban a involucrar en un hecho sangriento como este, generándose un falso positivo. Nosotros hoy repudiamos este hecho y seguimos rechazando la presencia de las FAES, no solo en el estado Apure, sino en la existencia como cuerpo. Ha recibido un llamamiento del Estado venezolano para eliminar ese cuerpo policial y hasta este momento una obligación, por el contrario, siguen llenándose las manos. Finalmente, profesor, ¿qué podemos esperar en los próximos días a la luz de la información que se conoce? Colombia acaba de publicar la lista de los delincuentes más buscados por reclutar menores y figuran al menos 2 de los dirigentes de esta disidencia de la FARC que se presume están en nuestro país, Iván Márquez y alias Jesús Santrich. ¿Qué podemos esperar en los próximos días de estos enfrentamientos, de esta situación que ha provocado una crisis humanitaria en la población de Arauquita, del lado colombiano? Lo escuchamos. No tengo duda que esta actuación responde a una intención de ofrecerle al mundo argumentos para demostrar que en territorio venezolano es una lucha contra el terrorismo. De manera que, como sabemos que es una actuación focalizada y casi que por mandado de Iván Márquez y de Jesús Santrich, pues nosotros lo que podemos visualizar en el pronóstico de la frontera es que este conflicto pica y se extiende, que este conflicto forma parte de la caracterización de lo que denomina la OTAN como una guerra híbrida, y esa guerra híbrida no es otra cosa que una violencia y una actuación de microestados, de paraestados a lo largo y ancho del territorio. Es triste para nosotros hoy tener que decir que, por ejemplo, quienes zarpan en la costa venezolana por el estado Sucre o por del Tamacuro para ir a Trinidad y Tobago, terminan siendo parte de una red de tráfico de personas, y allí detrás de eso está el contrabando de oro, de coltán, de diamante, y también el tema del narcotráfico, o lo que pasa por Falcones de igual forma, o lo que pudiera estar ocurriendo por las 180 trochas por el Zulia, por más de 250 pasos ilegales por el Táchira, por Apure, por Amazonas o por Bolívar. Lo que está pasando hoy, María Alejandra, es que estamos frente a un hecho que tiene la opinión pública concentrada allí, y el pasado sábado el Ejército de Liberación Nacional en el estado Bolívar, específicamente en el municipio Sucre, en la mina Quino, resultó muerta
María Hernández, una docente y su esposo, por parte de la guerrilla del ELN. ¿Qué va a pasar? Que la violencia se va a seguir normalizando, que lamentablemente la anarquía en medio de esta emergencia humanitaria compleja se profundiza, porque no hay orden, porque lamentablemente hay un discurso guerrerista, y frente a esto, restituir el orden pasa por tener voluntad política y la incorporación de actores independientes internacionales que actúen en la pacificación de esta sociedad. Profesor Javier Tarazona, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Es director de la organización Fundarredes, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el Táchira. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña Yoconda San Blas, investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, columnista de Tal Cual. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir de uno de sus últimos artículos en el portal en Tal Cual. Lo titulaba El carnaval nos mató, y allí, entre otras cosas, describía lo que ha ocurrido, que explica el incremento en el número exponencial de casos que vive ahora mismo Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, la frase, por cierto, no es mía. Yo la tomé de la Autoridad Única del Estado Bolívar en materia de salud, en la cual él, ante la situación que se le había presentado en el Estado Bolívar, bueno, en un golpe de sinceridad, pues dijo eso, y eso realmente refleja lo que en buena parte estaba pasando. Es decir, desde diciembre, las festividades de diciembre, las festividades de carnaval, de hecho, para ese momento ya habían anunciado que iban a dar flexibilidad total para Semana Santa, pero en vista de la gravedad de la situación que estamos atravesando, bueno, se echaron para atrás
en esa decisión. Uno de los temas que destaca nuestra invitada en este artículo es que las cifras oficiales del régimen, siempre opacas, dice ella, siempre maquilladas, no reflejan la realidad. Un tema que se ha discutido prácticamente desde el inicio de la pandemia y que lo ha reflejado la academia, justamente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Yo le pediría un comentario al respecto, ¿la escuchan? Sí, mire, las cifras, lo que estamos viendo y las cifras oficiales no coinciden. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales desde el año pasado, desde mayo, empezó a publicar modelos matemáticos basados pues en las informaciones que se tenían, y estos daban por resultado que las cifras de contagiados era mayor de la que se estaba reportando. Tal vez usted recuerde que eso motivó un llamado de atención bastante fuerte de parte de personeros del gobierno, en la cual prácticamente nos amenazaban, ¿no?, con lo que ellos llaman la operación Tuntún. Afortunadamente, bueno, no pasó de allí. Nosotros seguimos publicando otras informaciones de avance sobre eso, y de hecho hay informaciones similares que vienen, por ejemplo, de una institución tan seria como es, por ejemplo, el Imperial College de la Universidad de Londres. De manera que no estamos solos en esas estimaciones. Y la situación actual, en el fondo, lo que hace es confirmar los peores temores que nosotros teníamos. Es decir, hoy, en este momento, todo el cuerpo médico sabe, está consciente de la situación. Es decir, los hospitales están abarrotados, hospitales y clínicas, y la situación realmente es difícil. Ahora, yo tengo que preguntarle sobre el tema de la vacunación en Venezuela. Hemos conversado con distintos especialistas y todos coinciden en rechazar la decisión del régimen de Nicolás Maduro de impedir el ingreso del biológico de la farmacéutica AstraZeneca como parte de las vacunas que había dispuesto el Fondo Global para nuestro país, para hacer frente a la pandemia. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, fíjese, ¿qué pasó con AstraZeneca? AstraZeneca en algún momento reveló que habían habido algunos casos, muy pocos por cierto, pero bueno, al fin y al cabo había que averiguarlo, en donde se habían presentado unos problemas de tipo hematológico, problemas de ese tipo, ¿no? Que causaron algunas muertes, o eso se creía, que podían haber sido relacionadas con la vacuna, puesto que ocurrieron esos fallecimientos en un intervalo de pocos días después de haber sido las personas vacunadas. Analizando luego otra vez los datos y nuevas informaciones, se llegó a la conclusión de que en realidad esos datos no eran más notables de lo que podría ser simplemente los casos que se producen siempre en una población. Y eso trajo como consecuencia de que, en vista de que no había una relación directa entre la vacuna de AstraZeneca y los casos que se habían reportado, entonces se volvieron a usar las vacunas de AstraZeneca, y efectivamente así está siendo hecho en muchas partes, ¿no?, del mundo. AstraZeneca es una de las vacunas que está dentro de la cesta de vacunas que incluye el proyecto COVAX de la OMS, ¿no? Y por eso es que entonces se ha comentado en relación a esas vacunas. Sí, permítame
tenemos que hacer una pausa muy breve para ir a publicidad. Yo creo que permanezco unos minutos más. Al regreso quisiera hablar acerca de las soluciones milagrosas que ha ofrecido el régimen de Nicolás Maduro, que han provocado incluso la cancelación de la cuenta en Facebook de Maduro por promocionar un supuesto medicamento que no es tal para tratar el COVID-19 en nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña Yoconda San Blas, quien fue presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Y yo le dejaba una inquietud, y lo uno con el artículo al que hace referencia en tal cual, sobre estas gotas milagrosas que está promocionando Nicolás Maduro. La Academia de Medicina ha advertido que no existen fundamentos científicos de que este fármaco o supuesto fármaco pueda ser utilizado para tratar el coronavirus. Decía nuestra invitada en este artículo, tal cual, dado que no existen medicamentos específicos para curar el mal y en vista de la fragilidad precaria del Plan Nacional de Vacunación, lo más prudente es hacer todo lo posible para evitar contagiarnos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, efectivamente, lo mejor que podemos hacer es evitar contagiarnos, bueno, quedarnos en casa y seguir con todas las normas que ya deberíamos saber de memoria, ¿no? Lavarse las manos, no hacer contacto físico con la gente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el tema del Carbativir, según lo que promocionan esto? Se supone que es un extracto de tomillo o del orégano. Allí han sido reportados algunos productos, como por ejemplo el Carbatol, que es uno de los tantos derivados que se encuentran allí. Pero no hay ningún reporte de ningún tipo en relación a esa supuesta sustancia del Carbativir. Eso para la ciencia no existe, es decir, no hay ninguna publicación. Lo único que usted consigue es un supuesto artículo que no es tal, que lo consigue en Amazon. Y eso no tiene ningún valor científico, porque eso no ha sido pasado por la evaluación de sus pares. No tiene ningún fundamento científico, no hay allí ninguna tablas de valores, no hay absolutamente nada. De manera que cualquier cosa que estén haciendo con esas gotas, pues es como lo mismo que las gotas homeopáticas, por ejemplo, que no tienen tampoco ningún fundamento científico. Esa es la situación del Carbativir y lamentablemente
pues hay gente que, bueno, ante las circunstancias, lo toma. Afortunadamente, los productos derivados del tomillo, como el carbatol, no son tóxicos, de manera que por lo menos eso es un punto de tranquilidad para la gente que está tomando esas gotas, ¿no? Pero claro, eso pero genera una falsa a... sensación de seguridad, ¿correcto? ¿Perdón? Que generan una falsa sensación de seguridad, como lo ha dicho la Academia Nacional de Medicina, que es prácticamente una estafa. Si uno tiene una situación, digamos, un malestar de gripe, por decir algo, y uno se toma un té, una limonada caliente, y se reconforta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se haya curado. Es decir, uno se siente mejor de repente, por un rato, se siente confortado, pero eso no cura. Y en este caso en particular, como le digo, no hay ningún elemento científico que respalde la pretensión de decir que esos de verdad son efectivos. Entonces, claro, basándose en eso de que sería una noticia falsa, es que Facebook tomó esa decisión de suspenderlo por un mes de su plataforma, ¿no? De su red. Que uno esté de acuerdo o no con eso es otra cosa, ¿no? Pero el hecho concreto es ese. Yoconda de San Blas, 1.000.000 de gracias por atendernos, a acompañarnos estos minutos, compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el avance del coronavirus en nuestro país. Investigadora emérita del IBIC, fue presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, columnista de Tal Cual. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Heber Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Julitza Caña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.